Hola a todos, mi nombre es Alejandro Trejo y les doy la bienvenida a este video sobre los modos de direccionamiento y instrucciones. Un tema bastante importante para poder entender cómo funciona nuestro procesador y bueno, la estructura de computadoras en general. Bueno, primero que nada, hoy vamos a explorar conceptos fundamentales que son cruciales para entender cómo un procesador ejecuta instrucciones. Al final de este video, eh, el objetivo será tener una comprensión clara de cómo las instrucciones acceden a datos y cómo se realizan diferentes operaciones a nivel de, de bajo nivel. En este caso, cuando hablamos de bajo nivel, nos referimos a lenguajes de programación que están cada vez más cerca al lenguaje máquina. Eh, Cabe destacar que un lenguaje de bajo nivel no es un lenguaje malo o un lenguaje lento, sino el nivel se ve dado dependiendo de a qué se asemeja más. Si es un lenguaje que se asemeja más al lenguaje máquina, es un lenguaje de bajo nivel. Y si es un lenguaje que se asemeja más al lenguaje humano, es un lenguaje de alto nivel. Un ejemplo de esto va a ser el lenguaje que vamos a utilizar aquí para dar los distintos ejemplos, que va a ser Assembly. Assembly es el lenguaje de nivel más bajo, ya que se asemeja mucho al lenguaje máquina, a comparación de otros lenguajes de alto nivel, como por ejemplo puede ser JavaScript o Python, que normalmente las instrucciones tienden a ser muy verbosas y se asemejan mucho al lenguaje humano, tales como imprimir o entre otras cosas, entre otras funciones del lenguaje. ¿Ok? Lo primero, vamos a ver los modos de direccionamiento y el primero de ellos será el direccionamiento directo. ¿Ok? Aquí podemos ver una instrucción que se llama mov a y bueno, comencemos, como dije, este modo de direccionamiento es la dirección del operando, ya aclararemos qué es el operando, está directamente en la instrucción. Esto significa que el procesador no tiene que hacer ningún cálculo adicional para encontrar el operando. En el código podemos ver, como, bueno, como ya dije, la instrucción mov a eh, y el espacio de memoria 1234H. ¿Ok? Y ahí, como lo dice en el ejemplo, mueve el valor en la dirección 1234H al registro A. En este ejemplo, em, el valor en la dirección de memoria 1234H se mueve directamente al registro A aquí. 1234H es una dirección de memoria especificada directamente en la instrucción, como se puede ver. Y bueno, haremos un pequeño paréntesis en lo que es un operando. Un operando en el lenguaje ensamblador o assembly es un dato o valor sobre el cual actúa una instrucción. Es como un objeto directo de una acción. Imagina una instrucción como una oración y el operando como el sustantivo sobre el cual se realiza el verbo. Esto es muy común al momento de programar en distintos lenguajes de programación. Normalmente al momento de nombrar variables las nombramos como sustantivo, por ejemplo, nombre, apellido, color, etc. Y función puede ser obtener obtener el nombre completo, correr, saltar, todo ese tipo de cosas. Los operandos pueden ser de varios tipos. Pueden ser de registro, que por ejemplo un área de memoria dentro del procesador donde almacenan temporalmente los datos. Ejemplos comunes son el registro acumulador AX y el registro de base BX. Otro puede ser la memoria, que es una ubicación específica en la memoria principal del sistema. Se especifica mediante una dirección de memoria inmediato, que es un valor constante que se incluye directamente en la instrucción, y implícito, que es un operando que no se especifica explícitamente en la instrucción, ya que está implícito en la propia instrucción. ¿Okay? Pasemos al siguiente modo de direccionamiento, que es el inmediato. ¿Okay? En este caso, el operando es un valor constante que se encuentra dentro de la misma instrucción. Aquí podemos ver la instrucción mov a, numeral 5. Esto mueve el valor 5 al registro A. En este caso, el número 5 es un valor inmediato, lo que significa que se inserta directamente en el registro A sin necesidad de buscarlo en memoria.
El siguiente es direccionamiento por registro. ¿Ok? El direccionamiento por registros utiliza registros para almacenar las direcciones de los operandos. Esto es útil para operaciones rápidas, ya que los registros son accesibles directamente por el procesador. Ahí vemos el ejemplo en pantalla. Y bueno, aquí el valor que está en el registro B se copia al registro A. Es un modo de direccionamiento muy eficiente en términos de velocidad. Siguiente direccionamiento sería el direccionamiento indirecto, ¿ok? Que sería el último de los direccionamientos. Aquí la dirección del operando no está en la instrucción, sino que está almacenada en un registro o en una dirección de memoria. En el ejemplo podemos ver la instrucción mov a, y entre llaves o llaves cuadradas, corchetes cuadrados, le dicen en algunos países. Y bueno, esto nos indica que mueve el valor en la dirección apuntada en el registro A, en el registro B al registro A. ¿Ok? En este ejemplo, el registro B contiene una dirección de memoria. El valor en esa dirección se mueve al registro A. Este método es muy útil cuando trabajamos con estructuras de datos dinámicas como matrices. Se le dice dinámicas cuando no tienen un tamaño especificado, cuando pueden almacenar múltiples datos y que son dinámicos, que pueden cambiar. Ahora pasemos a la segunda parte de la exposición, que vendrían siendo las instrucciones. Como primera instrucción tenemos la transferencia de datos. ¿Ok? Ahí vemos el ejemplo en pantalla. Y bueno, las instrucciones de transferencia de datos se utilizan para mover datos entre registros, entre un registro y la memoria, o entre registro y un dispositivo de ES, dispositivos de entrada o salida. Vemos el código, tenemos la instrucción mov a, b, esto mueve el contenido de b a a, y mov y entre llaves 1, 2, 3, 4, h, a. Esto mueve el contenido de a la dirección de memoria 1, 2, 3, 4, h. Estas instrucciones son fundamentales en cualquier programa, ya que permiten mover datos según sea necesario. Otro, Otra instrucción me dicen las operaciones aritmético-lógicas o AL. Las operaciones aritmético-lógicas incluyen todas las operaciones matemáticas y lógicas básicas que se pueden realizar, que puede realizar un procesador, como la suma, la resta y las operaciones lógicas, como puede ser con los operadores AND, OR, etc. Eso lo vemos mucho en lenguajes de programación al momento de ejecutar estructuras de condición. El ejemplo, bueno, podemos ver la instrucción add a, b. Esto suma el contenido de b a a. Y en la segunda línea vemos la misma instrucción. Y bueno, realiza una operación AND entre a y b. Ah, perdón, no es la misma, es AND. Ahí utilizamos, en la primera sería una operación aritmética y en la segunda sería una operación lógica, que se utiliza más que todo para comparar si son iguales en este caso. Estas operaciones son la base para cálculos y decisiones lógicas, como dije, dentro de un programa. Las operaciones aritmético-lógicas pueden decidir en qué dirección va a ir nuestro programa, si se cumple un valor, si un valor es mayor o menor que, si alguno de si los dos valores son iguales, si los valores son distintos, y podemos decidir en qué dirección del programa va a seguir, en qué dirección va a ir el programa. Eh, lo siguiente serían los saltos y las subrutinas. ¿Okay? Los saltos y las subrutinas cambian el flujo de control de un programa, ¿okay? Permitiendo la creación de bucles condicionales y las llamadas funciones. Cuando hablamos de bloques, bueno, nos sonará mucho el ciclo for, el ciclo while, en otros lenguajes de programación. Y bueno, aquí este lenguaje no es la excepción, solamente que su sintaxis o su estructura tiende a ser más compleja, ya que pues es más semejante, se asemeja más al lenguaje máquina. Entonces pues tiende a no ser tiende a ser un poco tedioso al momento de trabajar con ella. Ok, aquí vemos
las tres líneas de código. La primera es JZ-label, que esto significa que salta a label si el resultado anterior fue cero. Call subrutina. Subrutina es un ejemplo de que ahí puede ir cualquier subrutina. Y bueno, en este caso llama a la subrutina. Y red que retorna de la subrutina. ¿Ok? Las instrucciones de salto son esenciales para la, la lógica de control, mientras que las subrutinas permiten la reutilización de código. Por eso es que se nombraron mucho las funciones, ya que el trabajo de las funciones es evitar escribir, bueno, uno de los propósitos de crear funciones es evitar la repetición del código y hacerlo más eficiente. ¿Okay? Ahora tenemos lo que es el stack, ES y control. ¿Okay? Las instrucciones de stack, ES y control permiten manejar la pila, realizar operaciones de entrada y salida y controlar el flujo de ejecución. Aquí vemos un ejemplo con assembly igualmente. Vemos cuatro ejemplos. Sería el push A, que empuja el valor de A la pila. Este tipo de métodos pueden también sonar muy comunes si trabajamos con control de versiones. Si trabajamos con control de versiones, como Git, este va a ser un método, bueno, no específicamente igual, pero su verbosidad implica que estamos enviando un cambio. ¿Okay? Y en este caso, pues estamos empujando el valor de A la pila. Segundo sería pop A, que saca el valor de la pila a A. Este también es otro método muy común en lenguajes de alto nivel y se utiliza exactamente para remover elementos de una lista. Tenemos in A, que lee un dato desde un puerto de entrada o salida en A. Y out, port A, escribe un dato en A y en un puerto de entrada o salida. ¿Okay? Y bueno, por último, antes de pasar al ejemplo, tenemos lo que es el ciclo de reloj de una instrucción. ¿Ok? Cada instrucción en un procesador pasa por un ciclo de reloj que incluye varias fases: fetch, captura, decode, decodificación y execute, que es la ejecución. ¿Ok? Aquí tenemos fetch, es la captura la instrucción desde la memoria. Decode decodifica la instrucción para entender qué operación debe realizar. Y por último, ejecuta la operación. Por ejemplo, cuando el procesador encuentra una instrucción mov a, b, primero captura la instrucción, que vendría siendo mov, luego la decodifica para entender que debe mover datos de b a a y finalmente realiza la operación moviendo el dato. ¿Okay? Am, algunas ejemplificaciones, bueno, de todas formas el material de aquí de las diapositivas se los estaré dejando en la descripción. Todos esos son ejemplos prácticos, pero quiero invitarlos a revisar esta página que me pareció muy interesante para ver el comportamiento del CPU y la memoria. Es un emulador de assembly y básicamente es un programa que escribe Hola Mundo. ¿Okay? Y si ejecutamos el programa, voy a ponerlo un poquito más abajo. ¿Okay? Si ejecutamos el programa, nos daremos cuenta cómo va saltando entre los distintos espacios de memoria y va imprimiendo el resultado. Damos inicio al programa. Vemos que tiende a ser muy secuencial. Ahí vemos lo que son los saltos y las subrutinas. En este caso, un loop es un ciclo. Y prácticamente está recorriendo entre cada carácter de la cadena que queremos imprimir. En este caso es Hello World o La Mundo en español. Y vemos que al final, cuando termina de imprimir Hello World, termina la ejecución del programa. ¿Okay? Y, y bueno, eso es todo por hoy. Hemos cubierto los principales modos de direccionamiento, explorando diferentes tipos de instrucciones y, y comprendido cómo se ejecuta en un procesador. Estos conceptos, como lo dije al principio, son fundamentales en la programación a bajo nivel y bueno, para entender cómo funciona el procesador en sí y te ayudarán a comprender cómo funciona realmente el hardware. ¿Ok? Gracias por ver y bueno, espero que se haya podido aprender algo y que el contenido de esta exposición haya sido útil.